empezando una nueva sección, un nuevo ciclo del programa de posgrado interdisciplinario en estudios latinoamericanos. Ahora vamos a traer importantes personalidades de nuestra América para entrevistas. Tengo entonces que agradecerle y dar la bienvenida al filósofo, profesor Raúl Prada. Muchas gracias por aceptar abrir este nuevo momento de nuestro programa de posgrado. Muchísimas gracias a Roger, que también está aquí con nosotros y es el idealizador y el organizador de todo eso. Entonces, muchas gracias. Hemos pasado la frontera digital, entonces ahora creo que podemos empezar, ¿no? Bueno, muchas Claro que sí. gracias, muy bienvenidos. Bien, muchas gracias a usted, profesora. Me ha hablado mucho de usted, Roger. Tiene una tarea muy importante usted de dirigir la tesis de Roger. Roger tiene un desafío muy grande que es pensar desde una perspectiva crítica la condición plurinacional, comunitaria y autonómica de nuestra Constitución, que no se ha realizado, y creo que está en buenas manos, puesto que usted llena todas las condiciones, y en lo que pueda también los voy a ayudar a Roger, porque tiene que hacer un gran aporte crítico, no solamente a Bolivia, sino a todo el continente, y sobre todo en la perspectiva de la emancipación de las naciones y pueblos indígenas. Bueno, ya contamos con su ayuda, con su colaboración, seguramente va a ser fundamental. Bueno, como todo esto va a estar grabado y luego va al canal de YouTube, yo voy a hacer una pequeña introducción, voy a hacer una pequeña presentación y ya le paso la palabra a Roger para que siga con la entrevista. Entonces voy a ¿Puedo leer, hacer una pregunta a Einstein, claro, a Newton? claro. Newton, ¿por qué se llama Newton y no se llama Einstein? Bueno, era para distendernos. Esta es la pregunta más osada que hemos tenido hasta ahora en este programa de Liera. Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, ahora podemos comenzar. ok, muy bien. Bueno, entonces, como decía, a partir de hoy vamos a tener entrevistas en nuestra plataforma digital. En esta ocasión, o sea, hoy, el 1 de septiembre, tenemos a Roger Adanchambi Maita, que entrevista a Raúl Prada Alcoreza, escritor, crítico, activista ácrata, artesano de poiesis, militante ecologista de la Confederación de Pueblos de Abya Yala. Roger es abogado aymara, investigador en pluralismo jurídico y crítica jurídica, e actualmente es estudiante de Liela. Vou misturar um pouco as línguas, porque essa também é uma missão do nosso programa, ser bilíngue português e espanhol, então eu vou misturar um pouco as duas línguas. O objetivo deste diálogo é conhecer a perspectiva crítica que o filósofo boliviano Raúl Prada Alcoreza tem em relação às discussões sobre o decolonial e a esquerda de vanguarda latino-americana. Segundo pude encontrar em um livro donde se publica una entrevista a Raúl Prada, un libro que se llama Intelectuales en el primer gobierno de Evo Morales, de Maristela Svampa, Pablo Stefanoni y Bruno Fornillo, publicado en La Paz en 2010. Raúl Prada es demógrafo de formación, aunque se ha dedicado sobre todo a temas de ciencias políticas y filosofía política. Es docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, y junto con Álvaro García Linera, Raquel Gutiérrez, Luis Tapia y Oscar Vega, miembro del Grupo Comuna, en cuyas publicaciones ha participado desde los inicios. Por su parte, ha publicado numerosos libros, entre ellos Lo Dado y el Dato, del 86. Voy a saltar algunos porque son unos cuantos. Y voy al último del listado, que tiene un título muy interesante que se llama Subversiones indígenas, del 2008. Prada es un intelectual político particularmente activo, tanto en lo que se refiere a su vínculo con las organizaciones sociales, entre ellas con CONAMAP, como a partir de su intervención en los medios de comunicación, televisión, prensa escrita.
tuvo un rol destacado como constituyente en la Asamblea Constituyente realizada entre 2006 y 2007. Bueno, por lo tanto, una figura pública, un académico, pero también un activista político, o sea, un honor tenerle entre nosotros y tener su entrevista. Ahora le paso la palabra a Roger y pido que Roger actualice el currículum porque esto es del 2010. Me imagino que faltan más datos, ¿no? Pero ahora entonces les dejo en esta conversación y a los que están acompañando la entrevista dentro de la sala, si quieren pueden poner comentarios, pueden poner preguntas en el bate-papo e eu vou acompanhando, vou lendo e depois a gente pode também trazer essas perguntas para o filósofo. Bueno, te paso la palabra, Roger. Bueno, muchísimas gracias, profesora Diana. Primero, dar las buenas tardes a todos los presentes en esta entrevista. Agradecerle primeramente, profesora Diana, por la oportunidad para realizar esta entrevista y también a Newton Camargo por hacer posible que estas conexiones tecnológicas desde Bolivia y Brasil puedan ser posibles. Como usted bien lo ha dicho, profesora Diana, el profesor Raúl, al margen de su vasta producción académica, creo que es importante recalcar, ¿no?, su carácter de intelectual orgánico, ¿no? Él ha acompañado a muchos procesos sociales, políticos, sobre todo indígenas aquí en Bolivia. Usted bien lo ha mencionado, la CONAMAC, por ejemplo, pueblos indígenas de tierras altas, él ha sido su asesor, también ha sido asesor de la CIDOP, de los pueblos indígenas de tierras bajas, ha sido parte de la Asamblea Constituyente, como constituyente ha apoyado mucho también las causas indígenas. Entonces, para mí también es un placer y un honor poder realizar esta entrevista al profesor Raúl Prada Alcoreza. Esta charla titula La decolonialidad y la izquierda en Latinoamérica, una mirada crítica del filósofo boliviano Raúl Prada Alcoreza. El porqué de esta entrevista con esta temática es porque seguramente ustedes bien saben que en los últimos años Latinoamérica ha atravesado un escenario político muy caótico, ¿no? En el caso boliviano, año pasado, en 2019, en noviembre, Evo Morales renunció a la presidencia y hubo todo un escenario de conflictos discursivos, de posiciones políticas, donde la academia, donde la universidad no ha estado al margen, ¿no? Sabemos que desde las escuelas decoloniales y escuelas marxistas en la Universidad Latinoamericana se han manifestado sobre la coyuntura política, sobre todo boliviana. Entre esas versiones salieron a la luz perspectivas críticas a esa mirada sobre si fue golpe o no fue golpe, ¿no? En esas posturas críticas más analíticas que partidarias estaban, pues, por ejemplo, posiciones como de Silvia Rivera Cusicanqui, como Rita Segato, y entonces también estaba la posición del profesor Raúl Prada Alcoreza, ¿no? Entonces, por eso le hemos invitado al profesor Raúl Prada para poder conversar sobre su perspectiva, ¿no?, crítica a esta escuela decolonial y la escuela latinoamericana de izquierda, ¿no? Entonces, por eso, profesor Raúl, quisiera empezar esta entrevista primero situándonos en el contexto. ¿Qué entendemos por crítica? Creo que sería interesante esto porque hoy vamos a hablar sobre la crítica, su mirada crítica sobre la decolonialidad y la izquierda. Creo que sería bueno conocer su postura, su posición del concepto crítica. Profesor Raúl. Me parece muy importante tu pregunta, Roger, porque precisamente en este aspecto hay varios problemas. Entre los problemas que podemos encontrar es que se ha usado mucho el nombre y la palabra de crítica a lo largo de la modernidad. Sin embargo, habría que establecer qué es lo que se entiende por crítica. Por crítica, en principio, en términos generales, desde la perspectiva de Adorno y Horkheimer, tiene que ver con el iluminismo, con la ilustración. Entonces, esto implica, digamos, que la crítica lo que hace es iluminar, es un acontecimiento de iluminación, pero digamos, ahí apenas están empezando las cosas. El que pone y establece de manera filosófica lo que implica la crítica es Kant, Emmanuel Kant, en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón práctica y en la crítica del juicio, que es el tratado crítico sobre estética de Kant. Pero, ¿qué establece Kant como crítica? La crítica de la razón pura
establece que la crítica es poner a la razón en las condiciones de posibilidad de la razón misma. Pero no solamente de la razón, sino del conocimiento. Poner al conocimiento bajo las condiciones de posibilidad y a la experiencia. Lo que está haciendo Kant es hacer unas preguntas fundamentales. ¿Qué puedo conocer? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Qué puedo esperar? ¿Cuáles son los límites de mi expectativa? ¿Y qué puedo hacer? ¿Cuáles son los límites de lo que puedo hacer? Entonces, lo que está estableciendo es estas condiciones de posibilidad, y él establece muy claramente las condiciones de posibilidad. Las condiciones de posibilidad de la experiencia tienen que ver fundamentalmente con las estructuras del sujeto, con los a priori de la estructura del sujeto, que son básicamente tres presentaciones. Una presentación que tiene que ver con las categorías puras del entendimiento, que se establecen de manera a priori para dar forma a, digamos, a lo que van a ser los conceptos. Pero más que eso es la intuición sensible. La intuición sensible es aquella intuición que nos permite captar los fenómenos, la multiplicidad de los fenómenos. Es decir, permite capturar los fenómenos y que se llama producir una sinapsis y después la síntesis de los fenómenos. Entonces, la intuición sensible es una especie de apertura del sujeto, digamos, a la exterioridad, a la afuera, para hablar en esos términos tan tradicionales de la filosofía. Y eso implica dos cosas: tener una condición de apertura a la experiencia de la exterioridad, que es el espacio, y una apertura para la experiencia de la interioridad, que es el tiempo. Entonces, el tiempo y el espacio son condiciones de posibilidad de la estructura del sujeto, no son reales. No es que existe un espacio y un tiempo, sino son estructuras de apertura y de apropiación del sujeto respecto, digamos, a su realidad o su entorno. Entonces, cuando coloca estas condiciones de posibilidad, lo que está estableciendo Kant es la relación que tiene la intuición sensible, el entendimiento como facultad, con la razón y la experiencia. Y en relación al conocimiento, Kant dice una cosa muy clara: la facultad legislativa es el entendimiento, no la razón, ni la intuición sensible, ni la imaginación. Pero todas las facultades, la concurrencia de las facultades, actúan para producir el conocimiento, de una manera primero a priori y de una manera a posteriori. Y después para establecer la síntesis la síntesis a priori. Y la síntesis a priori son los universales, que son fundamentalmente racionales. Fíjense lo que está estableciendo Kant fundamentalmente con esto. Lo que está estableciendo Kant es de que no hay una razón, sino hay un conjunto de facultades. Y esto está íntimamente ligado a lo que ya había establecido otro filósofo, Spinoza, que plantea fundamentalmente que lo más importante es el cuerpo, que lo más importante en el cuerpo es la potencia. Y nadie sabe lo que puede el cuerpo y nadie sabe lo que sabe el cuerpo. Entonces, de lo que se trata precisamente es dar apertura a esta capacidad corporal, a esta potencia corporal. Eso evidentemente nos coloca en una situación completamente distinta. Lo que hace Kant no es racionalismo, tampoco empirismo, sino lo que hace Kant es establecer, digamos, una distancia respecto al racionalismo, Descartes y toda la escuela que viene después, respecto al empirismo, Hume y toda la escuela que viene después, sino establecer que no se trata ni del empirismo ni del racionalismo. Es decir, el conocimiento no está solo en la experiencia y tampoco solo en la razón, sino que está en el conjunto de las facultades, en la concurrencia de las facultades, en la articulación e integración de las facultades. Y en relación al conocimiento, la facultad legislativa es el entendimiento. Pero en relación a la moral, fíjense lo que dice, otra vez vuelven a actuar las facultades, pero ya la facultad legislativa no es el entendimiento, sino es la razón. En el caso del conocimiento, no vamos a poder llegar al noumeno, a la cosa en sí, porque es inalcanzable.
lo que podemos llegar es al fenómeno y a partir del fenómeno conocer su estructura. Fíjense la diferencia de Kant con aquellos que establecen el dualismo entre apariencia y esencia. Entonces, aquí no hay un dualismo entre apariencia y esencia. Aquí hay un aparecer, que es el fenómeno, y a partir de la experiencia de este aparecer podemos nosotros conocer el fenómeno, la fenomenología del fenómeno, pero no la cosa en sí, porque la cosa en sí es universal, es un producto de la razón. Fíjense lo que dice. En términos de moral, dice, otra vez las facultades concurren y lo que hace la razón es legislar y propone un noumeno, que es el deber ser. Es decir, la crítica de la razón práctica coloca la moral en relación a sus condiciones de posibilidad, que son las mismas facultades, pero otra facultad legislativa. A mí me parece que en la crítica de la razón práctica, Kant retrocede porque es muy presionado por las instituciones de su momento, por la filosofía y las iglesias de su momento, porque en la crítica de la razón pura llega a decir que Dios es un constructo de la razón, es una síntesis de la razón. Y la síntesis de la razón lo que hacen es construir ideas, es una idea que permite, digamos, construir un horizonte abstracto para explicar, para construir una narración. Pero también dice Kant en el segundo tomo de la crítica de la razón por una cosa muy importante. Se adelanta a Marx muchísimo. En realidad, y lo sobrepasa, yo diría. ¿Por qué? Porque dice, la razón tiene límites. Y la razón, por pretender sustituir a la realidad con los universales, la razón entra en contradicción consigo misma, y crea antinomía respecto a la realidad. Entonces, no es la razón produce ideas, y el mundo no se mueve en el mundo de las ideas, sino se mueve en distintos planos de intensidad, en distintos espesores de intensidad, y de lo que hay que hacer precisamente actuar y comprender esa complejidad. Yo diría que Kant ya se adelanta, digamos, a una visión de la complejidad. Pero el texto más impresionante, que es el texto que retoma Spivak en la crítica de la razón postcolonial, que es la crítica que les hace Spivak a los decoloniales, Spivak dice lo que llama la atención, que todos estos decoloniales critican, se separan supuestamente de la modernidad, pero en realidad lo que están haciendo es repetir la modernidad sin citar. Es decir, por ejemplo, toman textos de Kant, de Hegel y de Marx, los ocultan y utilizan en su posición decolonial. Es decir, eso no es correcto porque además, en primer lugar, no entran a fondo de ninguno de estos filósofos. Y segundo, el texto más importante para Spivak va a ser el de Kant, el de la crítica del juicio, que es el Tratado de Estética, porque a partir de la estética lo que Kant propone es una cosa sorprendente. En términos de estética, dice, no hay ninguna facultad legislativa, ni la razón, ni el entendimiento, ni la imaginación, nada. Todas las facultades concurren de una manera armonizante, no logran una facultad legislativa que se imponga. Entonces no hay universales, la razón no propone universales. La belleza no es universal, la belleza no es tampoco un concepto, es casi un concepto. Empieza con el gusto. Entonces lo que empieza a tratar Kant ahí, que son fenómenos culturales, el gusto, la estética, y después lo sublime, que es lo que nos desborda y nos está mostrando precisamente que el juicio aquí ya no sería un juicio vinculado a la lógica como en la razón, no es un juicio vinculado a la adecuación de medios afines, sino que es un juicio estético, es el juicio de la estética. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que acercarnos a la perduración del placer y escaparnos del dolor. Entonces el juicio es eso, es acercarnos al placer y escaparnos del dolor. Fíjense lo que está haciendo. Kant dice, el verdadero juicio no está en la lógica, el verdadero juicio está en el juicio estético, que es el que articula todas las facultades. Fíjense el acontecimiento, se mueve en otro lado en el que se ha movido la filosofía moderna. Por eso Kant es una desmesura. Y en ese sentido,
fíjense, en las tres críticas, lo que Kant hace, para decirlo en términos muy sencillos, es epistemología. ¿Por qué? Porque la epistemología lo que hace es poner las condiciones de posibilidad de la epísteme, de la ciencia, del saber, etcétera. Entonces, la crítica es esa. Muy bien, si esa es la crítica, ¿qué viene después? Después lo que viene son usos de la palabra crítica, restricciones del alcance de la crítica. Quizás la crítica de la economía política es una crítica en la medida que intenta poner las condiciones de posibilidad del modo de producción capitalista, pero no es consecuente. ¿Por qué? Primero, porque está hablando Marx de la crítica de la economía política, de una economía política restringida, la que diferencia y separa valor de uso y valor de cambio, la que valoriza el valor abstracto y desvaloriza el valor concreto, pero no toma en cuenta toda la genealogía de la economía política, que comienza con las religiones. La economía política moderna en realidad comienza con las religiones monoteístas, porque las religiones monoteístas son aquellas religiones que separan, diferencian cuerpo de espíritu, valorizan el espíritu y desvalorizan el cuerpo. Es decir, empiezan a construir esta hipóstasis, esta inversión, esta separación, es decir, esta separar el espíritu del cuerpo, y cuando lo separas obviamente disecas el espíritu y que se llama, pones en las sombras al cuerpo. Entonces lo que estás haciendo es construir la apología de lo abstracto, del espíritu, de lo espiritual contra el cuerpo. Y lo que va a venir después es lo mismo, la guerra contra las mujeres, que es una guerra contra los bienes comunes, que es una guerra contra las comunidades, que se da en 3 siglos con la casa de brujas, porque las mujeres representaban el tejido comunitario. Lo que hace precisamente la economía política generalizada, no la que menciona Marx, es que separan hombres de mujer, definen roles para el hombre y para la mujer, porque la mujer era muy peligrosa en la medida que era el entramado comunitario. Entonces, cuando se hace eso, lo que se está haciendo es una economía política generalizada. Todas las economías políticas están, digamos, haciendo apología, valorizando lo abstracto, el hombre, que en realidad no existe como tal, sino como una idea, sus valores, sus roles, etcétera. Valorizan al hombre, desvalorizan a la mujer, es decir, los bienes comunes, lo que está más vinculado a la corporeidad, a las territorialidades, y cuando ocurre eso, estamos asistiendo pues al desarrollo de esta economía política. Y cuando llegamos a la economía política capitalista, cuando llegamos al valor abstracto y al valor concreto, a la separación del valor concreto y respecto al valor abstracto, ya se ha avanzado mucho. Se ha avanzado, por ejemplo, con una economía política que separa Estado de sociedad. La sociedad es la que construye el Estado, pero el Estado es abstracto, es la construcción. Para Hegel, el Estado es la síntesis política de la sociedad, es decir, lo que tiene valor. O sea, tiene valor lo que no existe, lo que ha sido producido por la sociedad, pero la sociedad misma ya no tiene valor. Fíjense, toda la economía política es una apología de lo abstracto, yo diría de la nada, de la voluntad de nada. Es el desarrollo del nihilismo a lo largo de la modernidad. Entonces, esto es muy importante porque precisamente la crítica es esta. El marxismo se ha quedado a mitad del camino porque en realidad solo retoma un aspecto de la crítica y termina cayendo en su propia trampa porque convierte al marxismo, que era una crítica de la ideología, en otra ideología. Y al volverse otra ideología se vuelve otra iglesia y terminan haciendo lo mismo, es decir, la construcción del abstracto. Nunca salen de la modernidad. Nunca salen de la modernidad y tampoco salen del modo de producción capitalista. Nunca renuncian a la teoría del valor, que es la teoría que legitima a lo abstracto y desvaloriza lo concreto. Y lo concreto se encuentra en la ecología. Bueno, fíjense que se llama lo que nos hemos perdido. En realidad, el marxismo termina cayendo en la reproducción por otras vías del modo de producción capitalista, en la reproducción por otras vías del Estado, y terminamos precisamente reproduciendo la modernidad. Ahora, adelantándome un poco a lo que me estaba preguntando Roger, un poquito nomás, Roger, no te preocupes,
me voy a adelantar un poco porque esto es importante, la crítica, ya que he mencionado de Spivak va en ese sentido. Es decir, ¿cómo podemos separarnos de la modernidad si formamos parte de ella? De varias modernidades, de las contradicciones mismas de la modernidad. Una modernidad que en el substrato mismo de la generación, de la génesis de la modernidad es el colonialismo. Una modernidad que supone un sistema mundo capitalista cuyo sustrato fundamental precisamente es la violencia colonial. Es decir, ¿cómo podemos separarnos de la modernidad si vivimos sus consecuencias? El mundo es esto. Es decir, y además una modernidad que nace en el sur, desde la conquista de Tenochtitlán, cuando se abre la caja de Pandora, cuando se genera este sistema mundo capitalista en términos mundiales, en términos globales, cuando, digamos, se genera la modernidad en ese sentido sería un invento de los mexicanos, ¿no? La modernidad, el mundo es moderno desde la conquista de Tenochtitlán, no antes. Entonces, ¿cómo podemos separar sur y norte cuando del sur formaba parte de la modernidad barroca, según Bolívar Echeverría, y después de la revolución industrial inglesa, recién viene la modernidad que transfiere su dominación y hegemonía al norte? Bueno, no se puede separar. Entonces, la crítica de Spivak es una crítica teórica fundamental en el sentido de que toca, digamos, uno de los talones de Aquiles de esta decolonialidad, que en realidad, digamos, pretenden salirse de la modernidad sin salirse, pretenden establecer una separación entre sur y norte cuando no se ha logrado una separación, pretenden hablar de colonialismo cuando solamente hablan de colonialismo en términos culturales y no en términos de la magnitud de la violencia colonial multiforme, que abarca, digamos, las transformaciones sociales, que abarca las transformaciones territoriales, que logra fragmentar las culturas y reintegrarlas en aras de lo que Lyotard llama el sistema mundo cultural de la banalización. Entonces, fíjense, la crítica de Spivak es una crítica coherente. Entonces, terminando esta partecita, yo diría que la crítica es eso y que después de Kant no se hace crítica, salvo en términos, digamos, de acontecimiento político. La crítica más fuerte a la modernidad se va a dar en el levantamiento maya de los indígenas mayas, en el levantamiento zapatista, cuando cuestionan al mundo capitalista desde la madre tierra. Fíjense eso. Eso es mucho más fuerte que la crítica del proletariado, que sigue siendo moderno y no se sale del horizonte del modo de producción capitalista. Entonces, ¿qué se llama? Esa crítica en términos de acontecimiento práctico, de acción crítica, es el acontecimiento más fuerte que se ha dado en el continente y en el mundo. Entonces, el tema es qué es crítica y qué no es crítica, no solamente en el sentido teórico, sino en el sentido práctico. Aquí terminaría, Roger. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta, hermano Raúl Prada. Y bueno, con esa contextualización del concepto de la crítica, quisiera ya entrar al tema, ¿no? En específico que tú ya has tocado también, citando a Spivak. Tú tienes un texto que se llama Crítica a la razón decolonial, ¿no? Donde haces una crítica sobre esta postura, no solamente de los decoloniales, también de los postcoloniales, ¿no? Que tienen una centralidad tal vez en la cultura, ¿no? Más en la cultura que, por ejemplo, la crítica en sí al sistema mundo capitalista. Cuando tú mencionabas eso, yo recuerdo que me ponía a pensar en muchos amigos aquí en Bolivia y también en UNILA. He conocido muchos compañeros en Brasil, donde se asume la escuela decolonial, pero desde una mirada tal vez más culturalista, ¿no? O sea, como yo soy decolonial, hay que recuperar el idioma, los pueblos indígenas, que la cultura, ¿no? Que lo propio, pero al parecer ese tipo de discursos, pues como que se pierden en la efectividad de la crítica misma dentro de la academia,
para pasar, digamos, a conformar más un grupo tal vez culturalista, como tú lo dices en tu artículo, ¿no? Quisiera, por favor, que nos podrías contextualizar eso, esa crítica que tú haces sobre cómo la escuela decolonial, la escuela postcolonial, se centran tanto en la cultura, pero dejan de lado la crítica que debería ser lo más tangente, que es al sistema mundo capitalista. Ya, al respecto del texto que has tocado, Roger, quisiera hacer algunas aclaraciones porque ha provocado confusiones, sobre todo en Catherine Walsh, que se ha resentido conmigo. Yo no estaba haciendo una crítica a los que hacen investigación, porque hay que ponderar mucho, digamos, a los investigadores de una parte de la corriente decolonial que sí hacen descripciones muy importantes de la contemporaneidad, de los sujetos sociales de los pueblos, de la situación de los indígenas en las urbes, de lo que pasa con los afros, sobre todo Catherine Walsh está haciendo una investigación muy fuerte. Entonces, yo creo que las investigaciones que todavía tienen el membrete de decolonial, ahorita vamos a hablar de eso, son muy apreciables porque nos describen, es decir, están metidos con los hechos. Las descripciones son muy importantes, sobre todo al momento de dar cuenta de eso, del acontecimiento colonial y de la colonialidad y la perduración de las estructuras y los diagramas de poder coloniales. Eso es muy importante. Yo diferencio, y eso le dije a Catherine Walsh, le dije, no estoy criticando a los investigadores, estoy criticando a los teóricos de la decolonialidad. Miñolo, el mismo Dussel, bueno, y toda la gente que son académicos, que hacen teoría de la decolonialidad, que puede haber servido en un principio para, digamos, establecer una mesa de discusión y distinguir este continente y lo que ocurre en la modernidad tardía respecto, digamos, a las pretensiones de la izquierda tradicional, que de ninguna manera se ha hecho la crítica a la izquierda desde las monstruosidades que han sido producidas con el socialismo real. Entonces, sí, pero después no se puede rumiar lo mismo en 4 estómagos y no producir ni siquiera leche. Ese es el tema. El tema de fondo es de que, en realidad, si uno revisa los textos de Dussel, los textos de Miñolo y toda la academia, lo que hacen en gran parte es una especie de discusión y de debate de la filosofía que ellos llaman moderna y peor aún, sobre todo Miñolo, de la filosofía que ellos llaman postmoderna, que los consideran los franceses, pero después, que se llaman, no hay ningún aporte para, digamos, interpretar el acontecimiento de la crisis de la colonialidad, de la crisis de la modernidad, de la crisis de la geopolítica del sistema mundo capitalista y mucho más de los levantamientos indígenas que se han producido. Es decir, es muy raro que se queden ahí antes de 1994. En 1994 hay algunos acercamientos, pero como los zapatistas, las organizaciones indígenas, mayas, se ponen muy claras, dicen, bueno, este es un tema que tiene que ser tratado, discutido entre las comunidades, y este es un tema que forma parte de la experiencia de las colectividades, este es un tema que tiene que ver fundamentalmente con las luchas indígenas en la contemporaneidad, y por lo tanto no les dan un papel importante a los intelectuales, y se sienten, obviamente quedan ahí en la frontera los intelectuales. El resentimiento de estos intelectuales decoloniales respecto al movimiento zapatista es ese, no han sido los protagonistas, no han sido las niñas mimadas, ese es el problema. Entonces estos intelectuales lo que hacen en realidad es expropiar las luchas indígenas para ganar prestigio académico y para pelear en términos prácticos sus presupuestos universitarios en Norteamérica. Entonces eso no es una lucha colonial, es otra impostura. Así como la izquierda, que no ha hecho una crítica a la construcción monstruosa que llaman socialismo real, que en realidad es una monarquía socialista,
Fíjense el barroco espantoso que es eso. O sea, ¿cómo puede ser una revolución socialista que produzca una monarquía socialista donde, digamos, el Partido Comunista sea el permanente gobernante y no el proletariado? La Unión Soviética nunca fue soviética, porque nunca devolvieron a los soviets y a los consejos el poder. Entonces, esa es una impostura. Y otra impostura de los intelectuales decoloniales es hacerse cargo, hablar a nombre de las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Y que se llama, ser la vanguardia de esta anticolonialidad que nunca termina siendo colonialista, porque nunca llegan a fondo. Nunca llegan a fondo, porque al final de cuentas lo que hay que interpretar es qué es el colonialismo. Es decir, nunca llegan a fondo, ese fondo que ya fue iluminado por los teóricos de la decolonialidad. Frantz Fanon ya había llegado muy lejos en esta deconstrucción de la decolonialidad. Pero ¿qué hacen los decoloniales? Es tomar a Frantz Fanon, domesticarlo, quitarle las puntas, lo que duele, lo que puede cortar, y obviamente lo adecúan a la academia. Cuando Frantz Fanon está planteando otra cosa, Frantz Fanon está planteando un trastocamiento, una revolución. Frantz Fanon se está preocupando de por qué las guerras de liberación nacional no terminan en una liberación. ¿Por qué continúa la colonialidad después de haber expulsado al blanco, a los colonialistas? Y la respuesta de Frantz Fanon es clara. Dice, no basta expulsar al colonizador. No basta. Un negro que ocupa un lugar del blanco es un blanco. Un indio que ocupa el lugar de un blanco es un blanco. Es la estructura colonial lo que hay que romper. Ya Frantz Fanon había llegado lejos, pero los decoloniales no llegan a eso. Los decoloniales les gusta hablar en términos culturalistas, porque en términos culturalistas esa decolonialidad puede ser adecuada, puede ser folclorizada, puede ser academizada, es decir, no es peligrosa, sirve para los prestigios, los cócteles y los rituales de los intelectuales que son sus foros. Pero eso no sirve a la emancipación de las naciones y pueblos indígenas, no sirve. Lo que sirve en las naciones y pueblos indígenas es romper las estructuras de poder de sus repúblicas, de sus naciones, de estos estados-nación que se han construido sobre cementerios indígenas. ¿Cómo puede haber una república si se han construido estas sociedades y estas naciones sobre cementerios indígenas? ¿Cómo podemos hablar de democracia si se ha desconocido durante siglos los derechos, sus territorialidades de estas naciones y pueblos indígenas? No se puede hablar. No hay desde Alaska hasta el estrecho de Magallanes una república en el sentido pleno de la palabra, porque no se ha resuelto el problema del genocidio, el etnocidio colonial. Así de simples. Entonces, no se llega a fondo. Por eso, la crítica a la decolonialidad aquí no va en el sentido de quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Esas son cuestiones de los intelectuales que creen en la verdad. No, aquí es un problema de cómo destruir el poder, cómo clausuramos la colonialidad, cómo deconstruimos la colonialidad y por lo tanto aportamos desde la lucha de las naciones y pueblos indígenas a liberarnos de la civilización moderna, de la civilización de lo abstracto y de la muerte, de la civilización del modo de producción capitalista y apuntar a otros horizontes civilizatorios que anidan en la memoria de las naciones y pueblos indígenas. Ese es el tema, y ese es el tema político. Por lo tanto, mi crítica iba en ese sentido. Pero a mí me dio mucha pena porque Catherine se resintió conmigo porque creía que estaba haciendo la crítica a todos los decoloniales. No, tenemos que rescatar sus investigaciones, pero no podemos de sus investigaciones sacar consecuencias como las siguientes, que legitiman las hipótesis de los decoloniales. No legitiman. Esas investigaciones, si nosotros revisamos, han sacado últimos dos tomos en Ecuador que son muy lindos, no legitiman. Lo que nos está mostrando es la complejidad de todo lo que hay, los distintos perfiles de lo indígena, del mestizaje, los distintos perfiles de lo afro. Somos un continente indígena, afro y mestizo. Es decir, los distintos perfiles de las prácticas, no de los discursos de estos pueblos. Entonces,
que se llama Cuando nos muestran eso, podemos nosotros leer esas investigaciones y sacar otras consecuencias, pero no son consecuencias que legitiman el discurso decolonial, que es un discurso demasiado subordinado, demasiado dócil, demasiado maleable para volver a la colonialidad de la manera más perversa. Puede ser colonial, puedes volver a la colonialidad pretendiendo hablar a nombre de la decolonialidad y la anticolonialidad. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso ha venido primero la crítica de Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia Rivera Cusicanqui ha sido una de las primeras que ha hecho la crítica a la decolonialidad y nos ha alumbrado y nos ha mostrado de que precisamente no va por ahí la cosa. Es decir, va por otro lado. Y no va por la vanguardia de los intelectuales, porque los intelectuales no son vanguardia de nada. Las vanguardias son los pueblos, son las luchas sociales. Los intelectuales lo único que hacemos, o hacen, porque yo no quiero ser ni siquiera intelectual, lo que hacemos sencillamente es lo siguiente, es interpretar lo que ya han hecho los otros pueblos en sus luchas sociales, aprender. Y lo que tenemos que hacer es aprender y participar en las luchas de los pueblos, pero no vanguardizarlos, no, hablar a nombre de ellos. Este es un tema importantísimo. Por otra parte, quisiera darte un ejemplo bien concreto, Roger, que es muy importante desde el punto de vista de la decolonialidad práctica. Muy bien, desde el punto de vista de la colonialidad práctica tenemos que recuperar las lenguas, porque ahí está la riqueza de información cultural o pluricultural o multicultural, o de esa palabra tan difícil que es cultura, que se han inventado los alemanes, que en realidad quiere decir civilización, pero en el sentido alemán, espíritu del pueblo, ¿no ve? Es lo mismo que civilización, pero a los alemanes en términos románticos hablan del espíritu. Entonces, pero digamos, si nosotros quisiéramos realmente recuperar las lenguas, no se trata de traducir a un diccionario al estilo de Bertonio y poner en la segunda parte del diccionario, primero en latín, ¿no ve? En la versión latín y en los pies de página poner, digamos, lo que interpretan los propios nativos, los que están hablando la lengua. No se trata de eso, se trata de entender qué tipo de escritura era. ¿Acaso era escritura latina, alfabética, fonética? No, eran otro tipo de escrituras. Ni siquiera son escrituras solamente ideogramáticas, ni siquiera son solamente escrituras geométricas en los tejidos, que podemos interpretar en términos de la gramatología del tejido. No, ya los mayas, la discusión sobre los mayas, sobre la lengua maya ha llegado muy lejos. Son lenguas que están escribiendo no solamente ideogramas, no están solamente transmitiendo imágenes a través de los jeroglíficos, sino silábicas. Son lenguas que están escribiendo sonidos. Todo lo que se encuentra en el mundo maya, que se parece mucho a lo que se encuentra en Tiwanaku, mucho. Entonces ya son escrituras de lenguas y de sonidos. ¿Por qué no hemos avanzado en ese sentido? ¿Por qué nos quedamos en cosas tan generales? En la alfabetización latina. Así no vamos a producir nunca la decolonización. Vamos a sustituir a los curas católicos por otros curas que son parte del sincretismo y la simbiosis que nos ha dejado la colonialidad. Entonces yo creo que es muy importante hablar de decolonialidad, porque si queremos nosotros sobrevivir como humanidad, necesitamos recuperar aquello que el capitalismo nos ha llevado al olvido, y el olvido del capitalismo es el olvido de las lenguas, el olvido de los territorios, el olvido de estas memorias, que quizás ahí esté el secreto de nuestro destino y de nuestro porvenir. La lucha indígena no es solamente de un pueblo indígena, la lucha indígena es una lucha por la humanidad, por el porvenir de la humanidad. Eso es lo que está en discusión. Y por eso va mi crítica, digamos, política, deconstructiva, y no solamente deconstructiva, sino de la diseminación, que es el otro término de Derrida, porque no se trata de deconstruir los discursos, las teorías, sino se trata de diseminar las instituciones materialmente.
Muchas gracias por su respuesta, hermano Raúl. Recuerdo que la profesora Silvia Rivera decía que no solamente se trataba de una geopolítica del conocimiento, ¿no? Donde hay solamente unos 5 países europeos donde se exporta todo el conocimiento, sino también que hay una economía política del conocimiento, decía ella, para referirse cómo muchos de estos intelectuales decoloniales, sobre todo en la región, usaban los temas indígenas, venían a investigar para ganarse sus becas, para irse a hacer una investigación en Estados Unidos y vivir de eso. O sea, también era algo económico rentable para ese tipo de teóricos que hablaban de la intelectualidad desde el sur, ¿no? Entonces decían, no solamente es una geopolítica de conocimiento, sino también una economía política de conocimiento, ¿no? Bueno, pasando al tema sobre las izquierdas en la universidad, profesor Raúl, cuando Evo Morales sale año pasado, se ha visto muchas manifestaciones desde las universidades al respecto, ¿no? Para dar una lectura sobre lo que ha pasado. Decían que era un golpe de Estado, otros sentían totalmente desamparados o tristes porque un presidente indígena ha sido expulsado por militares en Bolivia, ¿no? Entonces había todo un escenario de pena, de desesperación, de indignación también por la salida de Evo Morales, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo que el profesor Grossfogel decía en ese escenario que todas las personas que hacen crítica a nuestra crítica son intelectuales funcionales al sistema capitalista. Porque Evo Morales está saliendo y el sistema capitalista va a entrar a Bolivia, así como si en Bolivia con Evo no hubiera estado inserto el sistema capitalista, ¿no? Entonces, ha habido un bloque, un grupo de intelectuales, tanto de coloniales como también de izquierda, que tuvieron esa lectura desde afuera, ¿no? Juzgando tal vez la actitud de muchos pueblos indígenas que estaban en su momento en contra de Evo Morales por 14 años de corrupción y de tantas cosas nefastas que hubo en el gobierno de Evo Morales también. Tú sacaste un artículo en ese momento muy polémico, que ha sido muy discutido, que se llamaba La izquierda colonial o neocolonial. Quisiera que un poco nos hables sobre eso, ¿no? Donde tú hablabas sobre esa lejanía que hoy en día tenían los intelectuales, tanto de izquierda como de coloniales, del pueblo, de la gente como tal. Entonces, era una academia, una intelectualidad desde el escritorio que se pone a juzgar las realidades de los países latinoamericanos. ¿A qué tú te referías eso con la izquierda colonial, profesor Raúl? Ya. En principio, para ir, digamos, de lo más simple a lo más complejo, en principio, la izquierda colonial en el debate ya en el siglo XX, en el debate de la segunda parte del siglo XX, sobre todo de la última parte, cuarta parte del siglo XX, era la siguiente, que la izquierda, en términos de tradicional, la izquierda como izquierda, que consideraba al proletariado como sujeto y que consideraba sus revoluciones como revoluciones, digamos, socialistas, no consideraba las luchas indígenas. Y estamos hablando de una izquierda de un continente que es indígena. Es decir, es un continente de naciones y pueblos indígenas, de confederaciones de pueblos indígenas. Entonces, a esto llamamos izquierda colonial, que la izquierda colonial no tomó en cuenta nunca la lucha indígena. Es decir, la izquierda, inclusive más ortodoxa, que tiene sus méritos, termina interpretando lo indígena como campesino y lo campesino como pequeño burgués, es decir, es una reducción al máximo del esquematismo simplón. Entonces, en principio llamamos izquierda colonial a esta izquierda. Sin embargo, desde aquel entonces hasta ahora ha pasado mucho tiempo y muchas aguas bajo el puente. Es decir, porque han habido, pues, luchas indígenas que no se pueden, obviamente, obviar en el presente de la izquierda. Una izquierda que ya tuvo derrotas en el continente, salvo en Cuba. Es decir, derrotas muy fuertes. Han intentado revoluciones y han fracasado. Y en Bolivia, concretamente, digamos, una de las derrotas fue la Asamblea Popular, que intentó una vía soviética o consejista y no puede realizarse por el golpe militar en pleno contexto de la Guerra Fría. Y la segunda derrota tiene que ver con una derrota de la
del proyecto democrático, entre comillas, de la izquierda con la UDP. Y en el continente tenemos, digamos, varios fracasos. Y en ese contexto del fracaso, hay un acontecimiento importante en Bolivia, que es la masacre de Epizana, de Tolata, del Valle, por parte de los militares en pleno contexto del pacto militar campesino. Los militares eran prácticamente aliados de los sindicatos oficialistas campesinos, pero la respuesta de Banzer a las demandas de mejores precios campesinos y además de reivindicaciones democráticas concretas ha sido la masacre. Y eso provoca una ruptura una ruptura respecto a la alianza campesino-Estado boliviano desde la reforma agraria. Es decir, el Estado era un Estado que les había entregado tierras, pero con este acontecimiento hay un retorno a la memoria larga, a la memoria de las luchas anticoloniales, a la memoria de Tupac Amaru, Tupac Katari, y después a la memoria del Takion-Khoi, al retorno de los dioses. Entonces, hay una ruptura tan grande que se da un movimiento político-cultural catarista. Ahí nace el catarismo. Es decir, y ese movimiento político-cultural es un proyecto político-cultural que dice, el Estado boliviano no es nuestro Estado, es un Estado, digamos, colonial. Entonces hay una ruptura con la República, con el Estado, y esto, digamos, obviamente es algo que no se puede negar, es un acontecimiento gigantesco. En Ayoayo, cuando se pone la estatua de Tupac Katari en Ayoayo y se ponen los nombres de los que están iniciando este movimiento, entre ellos los dirigentes sindicales de la CSUCB de ese entonces, Genaro Flores, Félix Santos y otra gente. Entonces, cuando ocurre esto, no se puede negar. Entonces, ¿cuál es la posición de la izquierda al respecto? Entonces, son variadas las posiciones de la izquierda. Hay una izquierda ortodoxa que sigue negando de que hay una lucha indígena, que además se ha actualizado y que además ha abierto un horizonte político distinto al horizonte que plantean, que hay una lucha contra el Estado y contra el capitalismo desde la perspectiva indígena. Entonces, eso también es una forma de izquierda colonial, pero la izquierda colonial es muy chistosa, porque hay una izquierda colonial oportunista que va a intentar precisamente incorporarlos a los proyectos de esta izquierda, que ya no son proyectos revolucionarios, que no son proyectos de transformación, sino son proyectos de reforma. Y lo que ocurre, la UDP incorpora parte del catarismo, entre ellos a Genaro Flores, a la UDP, al proyecto electoral, y Macabeo Chila va a ser incorporado a un proyecto más bien más de derecha, más conservador del MLR. Fíjense lo que está ocurriendo. Digamos, un acontecimiento apoteósico como el movimiento catarista, que es un proyecto político-cultural, que de repente nos dice aquí no pasó nada desde del levantamiento del Takion-Khoi o desde el levantamiento de Tupac Amaru y Tupac Katari, la lucha continúa. Cuando nos dicen eso, cuando ocurre eso, entonces, ¿qué se llama? Es una izquierda que empieza a labrar precisamente eso, a usurpar, a usar los símbolos y que se llama apropiarse de parte de los símbolos sin entenderlos, y el catarismo es mermado. Empieza una lucha intestina en el catarismo, se convierten en sindicatos cuando deberían ser ayos y no sindicatos, en realidad comunidades, asociación de territorialidades, porque el ayo es eso, es decir, el ayo es un conjunto de clanes territoriales, son confederaciones que pueden ser confederaciones de guerra, como pueden ser confederaciones de otro tipo. Entonces, el ayo es eso, el proyecto se va rompiendo y va siendo articulado y estatalizado por la vía de la izquierda. Ese es el papel de la izquierda, es una izquierda colonial. Bueno, y seguimos con el tema. Ocurre un acontecimiento tan grande como la guerra prolongada, la movilización prolongada del 2000 al 2005, que son levantamientos indígenas, son levantamientos urbanos, son levantamientos mestizos, son levantamientos, se está queriendo, van a perdonar, me había olvidado poner el cargador, un cachito. Voy a poner el cargador. Bueno, está bien, sí. Bueno, tal vez mencionar que... Ya está. Ya, Sí, listo. ya está el cargador.
Perdón, me olvido, soy muy distraído. Creo que hay que alimentar con electricidad estas cosas, ¿no ve? Ya, entonces, cuando ocurre eso, tenemos un problema, es decir, un problema que es el problema de las distintas formas de colonialidad. La izquierda puede ser colonizadora también. Y pues colonizadora en la medida que no entiende, en la medida que incorpora y subordina esas realidades a sus propios esquemas teóricos. Ese es un colonialismo, pues. Entonces, el problema es que viene la guerra prolongada, la movilización prolongada, donde hay levantamiento contra el neoliberalismo, contra el proyecto neoliberal, que, que, que produjo un gran costo social, ¿no ve? El proyecto neoliberal en la América Latina, que comienza en Chile, pero después se traslada, después de la caída de estos gobiernos más o menos reformistas, el que se llama el neoliberalismo provoca no solamente una crisis económica en la medida que transfiere los recursos naturales a las transnacionales y las empresas públicas a las transnacionales y a las empresas privadas, sino que el neoliberalismo provoca un gran costo social. Entonces hay un levantamiento de magnitud que no lo dirige la izquierda, que no lo dirige la izquierda. Es decir, son movimientos autogestionarios, como el caso de la Coordinadora del Agua, son movimientos que en el substrato, a pesar de ser sindicatos, son sindicatos campesinos radicalizados bajo la conducción de una CSUCB, bajo la conducción de un dirigente indianista que es Felipe Quispe, ¿no? Entonces, pero en el substrato son aylus guerreros. Eso es. Entonces hay un levantamiento prolongado en distintas escalas. Hay una guerra del gas en el Alto, donde coordinan los sindicatos campesinos del altiplano y las juntas de vecinos del Alto, y se enfrentan primero a los impuestos del Maya y Paya, ¿no? Del catastro y de los inmuebles, y que se conjuncionan, se articulan. Los sindicatos campesinos se quedan al Radio San Gabriel y hay contactos y empieza algo que no había ocurrido en Bolivia. Es decir, la lucha proletaria y la lucha nacional popular, es decir, contra los varones del estaño, contra las transnacionales, contra el imperialismo, y la lucha indígena se juntan en el Alto el 2003. Nunca había ocurrido eso antes, eran paralelas. Fíjense, entonces cuando ocurre eso, ya es indetenible, ya es irreversible. Por primera vez la historia se encuentran, los sujetos de la historia, lo nacional popular y lo indígena se encuentran, y cuando se encuentran ya es indetenible esto. Y por lo tanto, ya a partir del 2003 hay un derrumbe del gobierno neoliberal y que se abre el horizonte del proceso constituyente. Pero entonces, esto iba muy lejos. Los actores y protagonistas de la movilización prolongada no son políticos, no es la izquierda. Es decir, son otras formas de organización, de expresión, en principio autogestionarias, indígenas y urbanas. Las juntas de vecinos son autogobiernos locales. El Alto estaba formado por autogobiernos. Entonces, asistimos a otra dimensión política, otro horizonte político, y obviamente nos lanzamos a un proceso de constituyente, y ese proceso constituyente que se llama, lo que trata de hacer precisamente es pensar la radicalidad de esta movilización en términos decoloniales, es decir, la descolonización del Estado, y eso implicaba conformar un Estado en transición, y ese Estado en transición era el Estado plurinacional, comunitario y autonómico. En las organizaciones indígenas del Coramach y el SIDOB estaban muy interesadas en eso. Entonces, fíjense, estábamos en un acontecimiento que está conectado al levantamiento zapatista del 1994. Estamos en una nueva generación de luchas que ya no son las luchas del proletariado, son luchas que van más allá, son luchas anticoloniales. No hay mayor radical contra el capitalismo que el anticolonialismo, no hay. La lucha contra el capitalismo no puede ser abstracta, no puede ser por el salario, por mejor salario o por, digamos, la sociedad sin clases, no. La lucha contra el capitalismo no es abstracta, es una lucha fundamentalmente anticolonial. Entonces, habíamos ido lejos, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es decir, otra vez la izquierda y el nacionalismo usurpan al pueblo
su lucha, su victoria contra el neoliberalismo. Y ese es el MAS. El MAS es eso. Es la vieja izquierda arrinconada que nunca se ha hecho crítica, nunca ha reflexionado sobre los fracasos, ¿no? Nunca ha pensado sobre las condiciones que nos han llevado precisamente al fracaso, ni nacional, ni continental, ni mundial. Para ellos nunca pasó nada. Para ellos la explicación es muy sencilla. Hay traidores que no han cumplido con el programa. Entonces se trata de ser consecuentes y nada más. Pero ¿qué consecuencia es aquella? Una izquierda que trata de hacer en principio una guerrilla en el Chapare, después no hacen la guerrilla, dejan que unos jovencitos que se habían preparado para la guerrilla la hagan y se hagan masacrar por el Estado. Esa es la izquierda, los ha dejado solos a estos jóvenes, que después de haber sido entrenados obviamente hacen un intento de guerrilla urbana, pero fracasan. Entonces esa izquierda los deja y opta a la izquierda por un pragmatismo, por un realismo político. Es ganar las elecciones primero municipales y después nacionales. Entonces el MAS que no estuvo, no fue el actor ni el protagonista de la movilización prolongada, ni siquiera cuando se terminó el 2005 tomando Sucre, los Airus en la mañana y en la tarde los mineros, ni siquiera en ese momento fue el protagonista, el MAS. Entonces, lo que hace el MAS es que estaba preparado para las elecciones. Lo que hace el MAS es ser elegido y a través de la elección usurpar la gran victoria de este pueblo y transformarla, domesticarla, disminuirla al máximo, convertir esa victoria del pueblo en un nuevo colonialismo, esta vez con rostro indígena. Eso es lo terrible, lo perverso del poder es eso. Tenemos un rostro indígena que en realidad cumple de la mejor manera que el neoliberalismo la destrucción de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, ese es el poder. Lo que tenemos que reflexionar, ¿qué es el poder? ¿Vamos a tomar otra vez el poder? O sea, ¿vamos a resolver tomando el poder? ¿O el poder es una maquinaria milenaria que juega con nosotros, hace creer a los que están en el poder que controlan algo y en realidad lo que le interesa es reproducir las dominaciones polimorfas y entre ellas el colonialismo? Entonces, ¿se trata de tomar el poder o se trata de destruir el poder? Entonces, ahí está el tema de fondo. Entonces, la enseñanza que nos ha dejado los gobiernos progresistas en América Latina, porque no es el único gobierno progresista, obviamente era el considerado el más radical cuando no fue el más radical, fue el que más radicalmente, digamos, regresó, restauró el viejo Estado, el que más radicalmente optó por la simulación y la impostura, el que más radicalmente al final entrega otra vez a las transnacionales lo que se había nacionalizado con los contratos de operaciones. El que más radicalmente empieza a atacar a las naciones y pueblos indígenas sus territorios para ampliar la frontera agrícola, para entregar a concesiones transnacionales. Entonces, ese es el problema de fondo. Y por lo tanto, aquí no se trata de una crítica al progresismo y a la izquierda de orden ideológico, no es un problema de orden ideológico, porque en primer lugar lo que habría que criticar es la ideología. La ideología es una máquina de la fetichización, inclusive considerando al propio Marx. Entonces, si es una máquina de la fetichización, no se trata de ideología, sino se trata de la transformación estructural de las instituciones, la transformación estructural de las instituciones estatales y sociales y culturales. Se trata de la recuperación de las territorialidades, se trata del porvenir y del presente, se trata del presente y del pasado que siempre está presente. De eso se trata. Entonces, el primer acto colonial, ahora hablando teóricamente, porque obviamente esto no depende ni de las ideas, ni de las ideologías, ni de la posición radical que pueda tener, sino depende de la correlación de fuerzas. El primer acto anticolonial, el primer acto contra el colonialismo colonial es desentenderse de los estados, de las repúblicas, de las fronteras que se han construido en este continente desde las oleadas de conquista, porque no fue una conquista, fueron oleadas de conquista, no fue una colonización, fueron oleadas de colonización. Es decir, hay que hacer toda una genealogía de lo que ha pasado. Es impresionante todo lo que ha pasado.
Entonces, ¿y qué significa esto? Significa es de que volver a ser confederación de naciones y pueblos del continente. Eso somos. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estos son territorios indígenas. Y reconocer territorios indígenas es volver precisamente a hacer esos territorios, esas territorialidades. Y eso no es negar de ninguna manera a los mestizos, ni a los afros, ni a nadie. Sencillamente es considerarnos otra vez pueblos. En la única posibilidad que tenemos de ser pueblos en el continente, en el mundo, en la crisis ecológica, en la crisis múltiple del Estado, en la crisis del sistema mundo capitalista, en esta clausura que estamos asistiendo, es indispensable abrir nuevos horizontes. Y precisamente la forma de abrir estos horizontes es abrirnos a un reconocimiento pleno de todas las posibilidades que fueron inhibidas con la conquista y la colonización. Los pueblos de ahora, mestizos, afros, indígenas, tienen una posibilidad en la medida que desandamos el camino. Desandar el camino quiere decir muy bien, desandamos todo lo que hemos visto hasta ahora, cerramos la caja de Pandora y somos una confederación. Porque no hay posibilidades ya para ninguna nación, no hay posibilidades para naciones. No se van a resolver ni los problemas indígenas en una nación. La única posibilidad que tenemos es ser continentales, primero, y segundo, ser mundiales, una confederación de pueblos del mundo. No hay otra posibilidad. Lo otro es seguir, digamos, en los mitos de la modernidad. Entonces, cuando se hace la crítica a la izquierda, se hace la crítica pues, a esta ideología modernista. La izquierda no fue otra cosa que una ideología modernista. La izquierda, con su revolución socialista, lo que ha hecho es continuar el modo de producción capitalista por otras vías, sin burgueses, pero con burócratas, reproduciendo la misma economía. ¿Cuál es la diferencia? La economía liberal o neoliberal es la economía de la abundancia, es decir, de la abundancia, de la bagatela, ¿no? Del consumismo. Y la economía capitalista socialista es la economía de la escasez. Ambas se complementan, ambas son el mismo modo de producción capitalista. Ya Kurt hizo una crítica, un marxista alemán contemporáneo, hizo una crítica positivamente se hizo una autocrítica y es una crítica a la teoría del valor, va en ese sentido. Entonces, la crítica a la izquierda en ese sentido. Entonces, terminando ya a responder completamente la pregunta, ya cerrando el círculo, es una izquierda colonial también por eso, porque la izquierda es un dispositivo de la colonización contemporánea. Ese es el problema. Es un dispositivo del poder de las formas de colonialidad reiterativas. Por eso es una discusión con esta izquierda. Y esta izquierda, ¿qué es lo que ha hecho? Esta izquierda dice que ha sido un golpe. No ha sido un golpe. La lucha del pueblo boliviano contra el gobierno de Evo Morales empezó ya con el gasolinazo, muy temprano. Es decir, estamos hablando del 2009-2010. El pueblo del Alto baja, dice, no pueden subir la gasolina el 80%, los otros carburantes el 100%, no pueden levantar la subvención de los carburantes. ¿Por qué? Porque eso está mostrando que no hubo nacionalización aquí. Y es la primera vez que la ciudad del Alto quema la fotografía del Evo y del Álvaro y dicen, ustedes no han desnacionalizado. Fíjense, ya empezó la lucha hace mucho tiempo. No es reciente la lucha contra Evo Morales. Después fue una lucha de las 95 comunidades del TIMNIS, del Territorio y Parque Nacional Isiboro-Securé, contra el avasallamiento de la burguesía, de la coca excedentaria del Chapare y de la industrialización de la cocaína y de las dos concesiones petroleras que habían en el parque, en el bosque del TIMNIS. Entonces hubo una lucha, se levantaron también las ciudades en apoyo a la marcha indígena y fue vencido Evo Morales. Es decir, la lucha fue larga, hubo una lucha ya de casi todo el pueblo boliviano, porque se incorporaron las ciudades contra el Código Penal. El Código Penal era un código inquisidor que quería criminalizar toda la protesta. Es decir, también fue derrotado Evo Morales, Aima. Es decir, por otra parte, hubieron elecciones de magistrados donde perdió
ganó el nulo, ya era minoría el MAS. Ese cuento de que son mayoría y que han mantenido la mayoría es un cuento que solo creen los militantes, o lo que nosotros llamamos los yuncus, que quieren decir los aduladores. Entonces, que se llama, ya hubo una lucha, y cuando vino el referéndum, perdieron el referéndum para la reforma constitucional que habilitaba indefinidamente la reelección de Evo Morales. Perdieron el referéndum y después, de una manera muy mañosa, muy perversa, muy leguleya, hicieron una interpretación escabrosa, porque no puede ser otra cosa, decir que es derecho humano la reelección del presidente. Entonces, cuando ocurre eso, lo que tenemos es el que se llama, estamos asistiendo a las formas más perversas del poder. Al poder no le interesa, digamos, ni la verdad, ni mantener una retórica más o menos coherente. El poder ya puede, en la etapa contemporánea de la simulación, el poder puede mantener una inercia, no decir nada en el discurso, decir barbaridades en el discurso, pero no importa, hay que decirlas. Lo importante es hacer, y hacer es desconocer precisamente la democracia, el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la opinión popular, ¿no? Es desconocer eso. Entonces, lo que ha pasado es una implosión, una implosión. No había una sola columna, un solo cimiento que se mantenía. Todo estaba podrido. Hubo una implosión. Lo que vino después es alarmante, porque obviamente hubo resistencias al desconocimiento del referéndum, pero el eje no fueron las pititas, el eje fueron los jóvenes voluntarios que fueron a apagar el incendio de la Chiquitanía, del Chaco y de la Amazonía. Entonces, estos jóvenes empezaron a informar de que los incendios no se apagaban, se los apagaban y se los volvían a encender. A propósito, ¿para qué? Para ampliar la frontera agrícola, para la soya, para los ganaderos. Evo les había prometido a los ganaderos territorios porque iban a expandir el ganado, porque se iba a vender la carne a China. Ese es el fondo de la cuestión. Son gobiernos progresistas ecocidas, democracidas y etnocidas. El gobierno de Evo Morales ha convertido a la madre tierra en cenicienta del desarrollo capitalista. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y esta izquierda, ¿no?, que está trasnochada, desinformada, sobre todo Argentina, termina viniendo a decir de que aquí hubo un golpe, ¿no? Y que lo que hay es que se llama un desconocimiento del presidente indígena sin entender, sin saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque además esta izquierda es doblemente colonial. Es una izquierda que no conoce este país, que no conoce el continente, que no conoce su propio país y que vive apoltronadamente de sus propios prestigios académicos y prestigios de ser izquierdista, porque de alguna manera en ciertos estratos de la sociedad es un prestigio ser izquierdista, y usurpan eso y usan en términos económicos inclusive eso, y obviamente esta izquierda es la que ha defendido y sigue defendiendo a Evo Morales Jaima. Y peor aún, los gobiernos progresistas tienen algo que explicar. Y lo que tienen que explicar es muy serio, porque en realidad, en la etapa contemporánea, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, el lado oscuro del poder, el lado de los tráficos, de armas, de narcotráfico, de trata de cuerpos, el lado oscuro del poder ya ha tomado el lado luminoso institucional del poder, lo controla, lo atraviesa. El sistema financiero internacional es el que blanquea estos enriquecimientos ilícitos. Entonces los gobiernos han aprendido algo que ya solo hacía la DEA antes. La DEA no luchaba contra el narcotráfico, sino lo controlaba, lo contenía y participaba y dirigía todo el tráfico a otro lugar. Es decir, se beneficiaban. Los gringos, en el sentido pleno, son pragmáticos. Nuestros gobiernos, sean liberales, neoliberales o sean de izquierda, han aprendido eso. Blanquean, participan. Entonces hay una relación perversa entre los gobiernos progresistas de Argentina, de México. Un avión militar mexicano vino a recoger, cruzó 7.000 kilómetros y de vuelta 7.000 kilómetros, 14.000 kilómetros
un avión militar en un aeropuerto que es secundario, un aeropuerto de Chimore, para llevarse al presidente. ¿Qué es lo que hay de por medio? O sea, solo la izquierda sigue con esta narrativa tan tosca, tan elemental, ¿no? De izquierda y de derecha. No hay esa izquierda y derecha. La izquierda y la derecha son complementarios en el gobierno. Entonces, por eso es doblemente colonial esta izquierda, tristemente colonial, porque además ni siquiera tiene imaginación. Bueno, profesor Raúl, por el tiempo también quisiera que la profesora Diana podría realizar las preguntas que ella también tiene, o tal vez también otros compañeros que están escuchando podrían realizar alguna pregunta para no alargarnos en el tiempo. Profesora Diana, le dejo con usted el micrófono. Bueno, yo salgo de esa entrevista con la cabeza con muchas efervescente, ¿no? Con todo eso. Genial su palestra, este diálogo ha sido realmente muy provocador para seguir pensando y pensando y pensando. Como estamos en un contexto de una maestría, ¿no? Y seguramente muchas de las personas que van a ver este video después pueden ser personas que quieren ingresar a la maestría y que quieren pensar en un proyecto y que quieren hacer, no sé, algo que sea relevante, ¿no? De su trabajo académico. Entonces, yo había pensado en una pregunta que es la que escribí aquí. ¿Qué caminos podemos seguir? ¿No se escucha? ¿Me escuchás, Roger? Intermitentemente, intermitentemente. ¿Me puede repetir la pregunta, profesora? Claro, entonces la pregunta sería, ¿qué caminos podemos seguir para desandar la domesticación de las teorías decoloniales? Para que lo decolonial recupere su sentido de potencia y voluntad de cambios estructurales. ¿Qué rol tiene la intelectual en este proceso? ¿Me escucha bien, Roger? ¿Sí? Bueno, Sí, entonces sí, sí. la cosa es, ¿qué podemos hacer nosotros desde la academia para colaborar y para que sea relevante socialmente, para que tenga un compromiso social nuestro trabajo académico? O sea, ¿cómo desdomesticar lo decolonial y la academia? Profesor, tal vez Sí, para complementar algo, tal vez para que no haga después otra pregunta, en esa respuesta también quisiera saber cuál sería la importancia también de la interdisciplinaridad, ¿no? En esa labor creo que es importante también el rol de lo interdisciplinario, ¿no? En esa vocación también del intelectual. ya, muy bien. Eh, Profesora, es una pregunta difícil. Voy a tratar de responder. Y también trabajar este horizonte y este contexto que ha definido Roger de la multidisciplinariedad. Eh, Como no podemos alargarnos mucho, voy a tratar de hacer síntesis. Una de las primeras cosas que creo que tenemos que hacer los del continente de Abya Yala, sobre todo los que denominamos latinoamericanos, es desestatalizar nuestra historia. Yo creo que nos han contado una historia muy estatalizada. Yo me sorprendí, profesora, cuando estudié la historia de Brasil, porque me di cuenta de que muchos de mis amigos brasileros, Manzano, mucha gente activista, eh, conocían mucho de, digamos, de esta parte de lo que se producía, además, intelectualmente, pero nosotros no conocíamos mucho de Brasil. Entonces, sobre todo por la crisis del PT, yo me puse a estudiar, bueno, obviamente el libro de sociología, incluyendo también el libro de Brasil de Raúl Civetti, bueno, pero me encontré con una gran sorpresa. Yo aprendí de Brasil de la novela de Jorge Amado, las 3 novelas de la época de Getúlio Vargas. Entonces ahí me di cuenta de que la literatura decía más que la sociología, que las ciencias sociales. Entonces, primero diría, si hay algo que tenemos que aprender de América Latina, no está en sus ciencias sociales, está en su literatura, en su estética, porque ahí estamos.
nos dicen más cosas, aprendemos mucho más. En cambio, las teorías lo que hacen es esquematizar mucho, subordinar mucho, estatalizarnos demasiado. Yo descubrí un pueblo, una sociedad tan compleja brasileña, tan rica en su capacidad y dinámicas creativas, en sus formas culturales, en sus formas de expandirse, apropiarse del territorio, en sus formas de ser ciudades desde el norte hasta el sur tan cambiantes. Me sorprendió y me sorprendió además que los brasileños se adelantaron a Mao Zedong, se adelantaron a la larga marcha de Mao Zedong con Prestes, la columna Prestes. Cuando me di cuenta de las cosas, dije, no conocemos nuestro continente, no hemos estudiado nuestro continente. La izquierda nos está contando otra historia, una historia marxista del continente, cuando tenemos una historia riquísima de oficiales mestizos que se rebelan a la oligarquía café con leche. Cuando ocurre eso, entonces yo me quedé sorprendido por la novela y además por la historia de Brasil. No tenemos una historia de Brasil, no la estudiamos, la ocultamos y podemos ocultarla de dos maneras. Primero, estatalizarla, ¿no? Hacer grandes apologías de la historia donde el Estado y los grandes seres del Estado, digamos, se legitiman. Pero segundo, podemos hacer una historia, digamos, intelectual, con investigaciones inclusive que terminan, digamos, subordinándonos a una perspectiva muy moderna. Pero no estamos haciendo la historia efectiva de nuestros pueblos, de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido. No hemos respondido a muchas preguntas de lo que ha ocurrido en Brasil y en muchas partes del continente. Y otra cosa que me sorprendió, profesora, es de que parece que, incluyendo a Brasil, hemos repetido la historia de México. Le voy a decir por qué. México fue el primer virreinato, la Nueva España. Los españoles aprendieron ahí. Aprendieron dos cosas. Una es a administrar y gobernar tremendos territorios, inalcanzables, no soñados por ellos. Y después de aprender eso, llevaron ese aprendizaje a Europa. Han colonizado Europa porque han logrado hacer sus estados allí, después de aquí. Aquí comenzó todo el lío. Pero lo que llama la atención es que después se reproduce la administración del virreinato de Nueva España en los otros virreinatos. En el virreinato del Perú, que no financia la corona española, sino financian los mexicanos, es decir, financia Nueva España, porque la corona no quería financiar la aventura de Pizarro. Fíjense. Entonces, y después Nueva Granada, después el virreinato del Río de la Plata, se reproducen. Pero ¿por qué digo Brasil? Porque Brasil obviamente tiene otra historia, no solamente portuguesa, no solamente porque se viene aquí toda la nobleza portuguesa escapando de Napoleón, de la invasión de Napoleón, y hacen el imperio brasilero, que es un poco el referente de la oligarquía café con leche, y que lo interesante de todo esto es de que, digamos, es otra historia y es un acuerdo, es una decisión, además, convertirse en un Estado federal, en una república y ya no ser imperio, pero, digamos, manteniendo todo el control. ¿Pero el control de qué? Es decir, en un subcontinente inmenso como Brasil, ¿el control de qué? Si revisamos la historia, al sur tenemos guerras gauchas, al norte tenemos otros levantamientos, los cangaceiros. Entonces, es un país bullente, lleno de historia, que está buscando su propio porvenir, está generando a partir de sus propias potencialidades un porvenir. Y el Estado, la República, los modernistas, entre ellos también liberales, imponen otra salida, la salida que conocemos, que no era la salida nuestra. Entonces, lo que he aprendido después de hacerme una autocrítica, profesora, me hice una autocrítica. Yo era marxista, míreme, era marxista. He perdido mucho tiempo siendo marxista. Entonces, tuve que hacerme una crítica, me tuve que demoler, tuve que decir, bueno, ¿en qué me he equivocado? ¿Por qué estos errores? Entonces, cuando me abría a estas lecturas, a nuestro continente, a nuestra sociedad, me sorprendí. No hemos contado nuestra historia, nos hemos inventado unas narrativas. Entonces, además la historia, usted sabe, profesora, que es parte de la literatura.
la narración, el principio, el medio y el final, el desenlace, es literario. Y los historiadores lo que hacen es eso. Los actuales historiadores reconocen eso, Koselleck entre ellos. Entonces, ¿qué se llama? Lo que tenemos que hacer es ir a la historia efectiva. Tenemos que abrir nuestras facultades, nuestros posgrados a las investigaciones de nuestra historia efectiva. Ese es el primer consejo que doy. Es decir, hay que leer a los sociólogos, a los que han escrito sobre América Latina, pero no hay que creerles mucho, porque ahí no está la historia. No sabemos lo que ha ocurrido, tenemos que responder, hay que volver a la historia, y quizás desde una perspectiva no histórica, sino más bien genealógica. ¿Cuáles han sido las genealogías del poder? La genealogía del poder de la oligarquía del café con leche, si a pesar de todo lo que pasa con Getúlio Vargas se vuelve a reactualizar por otro lado. Tenemos que volver a hacer historias, tratar de interpretar de otra manera para poderlos entender. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué somos en el momento presente y responder una pregunta Foucaultiana. ¿Por qué hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente? Eso tenemos que preguntarnos, porque si no sabemos lo que somos, no vamos a tener porvenir. Entonces yo creo que sí, es muy importante el posgrado que tienen, pero hay que abrirse estas investigaciones, ya no repetir, no rumiar en cuatro estómagos lo que dicen los intelectuales, que se han inventado una historia que no es la de América Latina. ¿Y por qué le decía además que se ha repetido nuestra historia? Es terrible, porque después de la independencia mexicana hemos repetido una historia terrible. ¿Cómo hemos construido nuestros estados? Sobre cementerios mineros, indígenas, cementerios indígenas. Hemos hecho cementerios mineros, claro, porque nos hemos dedicado a la minería, hemos dejado huecos en el continente, pero no, aquí hemos hecho algo terrible. Hemos asesinado a nuestros héroes y sobre su cadáver hemos construido nuestras repúblicas. Eso es el Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, que viene de un levantamiento indígena y de una revolución anarquista, porque era una revolución anarquista esa. Los marxistas han ocultado eso. Han ocultado las fotografías con banderas negras de las columnas de Zapata y la relación con Flores Magón que tenía Emiliano Zapata. ¿Y qué hacen? Es decir, lo que quedaba de las oligarquías, porque esas oligarquías son impresionantes para mantenerse en el poder, lo invitan a un cuartel a Zapata, lo asesinan, y después de asesinarlo dicen ¡Viva Zapata! Eso es lo que hemos hecho con nuestros héroes. Eso es lo que en Brasil se ha hecho con Prestes. Es decir, eso, hemos repetido la historia. Esa es nuestra historia. Es una historia mexicana. Entonces yo les invitaría a que hagamos eso entre todos, nos hagamos autocrítica. Tenemos que hacernos autocríticas porque tenemos que deconstruirnos y tenemos que volver a construirnos de otra manera, de acuerdo a nuestras capacidades, nuestras potencialidades que están en nuestros pueblos, que son tan imaginativos, que tienen una capacidad productiva, que son la sociedad alterativa, porque la sociedad alterativa nunca desaparece, siempre están haciendo otra cosa. El Estado dice una cosa y hacen otra cosa. Es decir, nuestros pueblos son muy ricos, la subversión permanente está en nuestros pueblos. Volvamos a nuestros pueblos, eso digo mi querida profesora. Y sobre la multidisciplinariedad, yo creo que ya estamos en otra epísteme, ya no estamos en la epísteme moderna, había las disciplinas, la división del trabajo. Las facultades de las universidades son la división del trabajo que reproduce la división del trabajo capitalista, eso es. Solo que lo hacemos de manera académica, intelectual, pero digamos hay una división del trabajo. Ya no hay eso. Desde el cisma de la física relativística y cuántica, ya no hay eso. La primera multidisciplina es la ecología, no el medio ambiente, no la geografía medioambiental, la ecología, que nos muestra de que todas, la geografía, la biología, es decir, la antropología, todas las disciplinas pueden dar lugar, digamos, a una interpretación del oikos. Entonces tenemos que ir a la multidisciplina, tenemos que avanzar, no reproducir nuestras disciplinas separadas, las especializaciones. Está bien, seguramente en términos de medida, en términos de descripciones tenemos que mantener la especialización, pero en términos de interpretaciones, de investigaciones que interpreten nuestras complejidades, necesitamos avanzar a la multidisciplinariedad y esa es la epísteme compleja, ese es el pensamiento complejo. Creo que tenemos que avanzar al pensamiento complejo. Uf, buenísimo.
Muchas gracias, profesor Raúl. Voy a dejar a la profesora Diana para que pueda cerrar esta charla, si es que no hay otra pregunta más. Y bueno, muchísimas gracias por su participación. Creo que ha sido respuestas muy demoledoras, muy fuertes, típicas del profesor Raúl Prado Alcoreza. Bueno, aqui a Lai Garcia Diniz, que é nossa professora fundadora desse programa, que está aqui com a gente. Obrigada, Lai, por estar aqui com a gente nessa tarde. E ela escreve aqui, demoledora essa charla. Excelente. Oi, perdão. É Perdão. Eu acho que é dessa vitalidade, é dessa força, é dessa vontade de ir mais longe, de avançar nas discussões, nas reflexões e na posta em prática dessas reflexões, que a gente precisa realmente. Não é fácil, é um desafio enorme, mas eu acho que é o que vale. E bueno, muchísimas gracias, profesor Raúl Prada. ¿Qué clase tuvimos hoy? Muchísimas gracias, profesora, y encantado de conocerla. Yo lo conozco a Roger y lo vamos a apoyar. Este joven es una promesa aquí en Bolivia y en el continente. Tenemos que apoyarlo. Este joven va muy lejos. Este joven es muy bueno. Gracias. Gracias, Roger. Después seguimos hablando. Y profesor Raúl, cuando quiera, esta es su casa. Muchas gracias, muchas gracias. Como decimos aquí, profesora, Hayaya. Bueno, graças a todos que nos acompanharam. Professora Lai, obrigada pela sua presença. Colegas da Unila, Lígia Andrade, obrigada pela presença de vocês, estudantes do programa. Vamos ver se a gente dá continuidade a essas entrevistas, porque esse começo foi maravilhoso.